Clarice nació en la isla Cartusia, en las Bahamas. Sus padres emigraron a los Estados Unidos cuando tenía solamente 4 años. Una pequeña niña con un potencial increíble que ya más adelante le va a carcomer el miedo a usar o controlar. Se crió en la ciudad de Miami, nació con orejas puntiagudas, marcas faciales, piel y cabello magenta, sus ojos son verdes y lleva una daga y un juego de jabalinas que usa como armas, pero principalmente su superpoder es el de abrir portales para teletransportarse ella o a otras personas. Clarice vivió una vida relativamente normal hasta el surgimiento de Apocalipsis, cuando la matanza de Apocalipsis, dirigida por Siniestro, llegó a Florida. Los padres de Clarice fueron masacrados, pero no antes de que la escondieran para que no la encontraran. Lamentablemente, Clarice fue capturada y colocada en los corrales de esclavos, y en ese lugar encontró consuelo con su única compañera, la joven Illyana Rasputin, más conocida como Magik, y tanto el Hombre de Azúcar como la Bestia Oscura experimentaban con ella muy regularmente. Blink al inicio formaba parte de un grupo de mutantes que fue capturado por la raza tecnoorgánica alienígena malvada de los Phalanx, que experimentaban con mutantes. Trató de ayudar a sus demás compañeros a escapar y murió en el intento, pero Selene, la maga inmortal, la resucita y le explica que los X-Men le habían traicionado y la convence para luchar contra ellos. Más tarde, Blink reconoció su error y se unió a los X-Men en el equipo de Wolverine. Constantemente, Blink se aventuró por medio del Talus a hacer saltos en el espacio-tiempo, ayudando y colaborando con otros exiliados. El Talus es un extraño dispositivo que le daba a los exiliados, básicamente solo a los líderes, pistas sobre su propósito en cada realidad a la que viajaban, además de mantener contacto con el Palacio de Cristal, que como dato curioso, el Palacio de Cristal es el lugar donde un grupo de héroes saltadores de realidades, o sea los exiliados, llaman hogar, es como su base de operaciones. Blink, al quedar exiliada de su propia realidad, formó un equipo junto con otros exiliados y repararon los eslabones rotos de la cadena de la realidad. Durante uno de estos saltos, el Talus se desplazó, y en su camino para encontrarlo, los exiliados unieron fuerzas con una tripulación pirata contra la esclavitud liderada por una versión de la Mole, también conocida como Blackbird, una versión de la Mole hecho pirata. Cuando los exiliados recuperaron el Talus, los llevaron al cuartel general lunar de Galactus. La criatura malvada resultó ser una versión de Kang el Conquistador, quien absorbió el poder de muchos Galactus de diferentes universos. El resultado final le dio la capacidad de devorar realidades que tenía la intención de utilizar para convertirse en el mismo multiverso. Mientras se enfrentaban a Galactus, a los exiliados se les unió una versión más joven de Nick Fury, que había sido arrastrado al palacio de Kang mientras luchaba contra el villano en su universo natal. Iron Lad dedujo que devolver los Talus a cuando Blink se reunió con él podría revertir el consumo del multiverso por parte de Kang, pero Nick Fury decidió entregar el Talus a los Invisibles, y Blink y Kang lo acompañaron durante la mayor parte del viaje de saltar a través de realidades para viajar en el tiempo. En el proceso, Galactus envió un ejército de Kangs para detener a los exiliados, y Kang se sacrificó para mantenerlos a raya. Después de que Fury entregó con éxito el Talus a los Invisibles a costa de su propia vida, Blink reunió un ejército de versiones alternativas de sí misma y de muchos de los héroes de los exiliados habían encontrado en esta aventura, y regresó al Palacio de Galactus. El poder combinado de los héroes dominó a Galactus y lo destruyó. El daño causado al multiverso se revirtió, y en su mayor parte, sin embargo, cuando los Invisibles se reunieron con los exiliados, les advirtió que sus servicios serían necesarios para curar el multiverso. Como pueden ver, Blink es realmente toda una pieza clave para esta gran historia, enfrentándose a personajes bastante poderosos. Espero que les haya gustado este video, déjame en los comentarios qué te ha parecido, regálame un like y nos vemos muy pronto con nuevas historias de tus personajes favoritos del mundo Marvel.